Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Estudios Bíblicos. Mi nombre es Jair Figueroa, por la gracia de Dios, teólogo de la corriente doctrinal unicitaria. El propósito de este canal es explicar temas desde la perspectiva teológica, bajo la dirección del Espíritu Santo y de manera escritural sobre la doctrina bíblica pentecostal, ¿sí?, unicitaria. También es mi deseo que se extienda este evangelio y este mensaje a través de este canal. Y usted me colaboraría dando like, ¿cierto? Y suscribiéndose en este canal, ¿sí? Así podemos lograr expandir más el Evangelio a través de este canal. También puedes dejar tus comentarios y dar me gusta, ¿cierto? Bienvenidos. En videos anteriores ya hemos explicado teológicamente el concepto bíblico del nombre sobre todo nombre, ¿sí? Donde aprendimos que Jesús es la culminación de todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Es el nombre más alto y exaltado que jamás ha sido revelado a la humanidad. El nombre de Jesús es el nombre de Dios que Él prometió dar a conocer cuando Él dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, ¿cierto? Allá en Isaías capítulo 52, el verso 6. Entonces, dentro de este significado de lo que es el nombre de Dios, en varios temas, lo vamos a dividir en varios temas, ¿cierto?, de la cristología. Hoy vamos a hablar sobre el tema ¿sabes orar? Comencemos. Leamos en Lucas capítulo 11, el verso 1 al 4, el cual dice así: Acontecía que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entablamos lo primero al leer el texto es que nos da la importancia de la enseñanza de Jesús sobre la oración. Fue el ver la vida de oración de Jesús tan diferente a la habitual como era orar en el judaísmo, ¿no? Recordemos que en el judaísmo se oraba tanto en lo público como en lo privado. Se hacía de pie, de rodillas o en voz de exclamación, ¿cierto? Es por esto que los discípulos lo llevaron a decirle: Señor, enséñanos a orar. Ahí en Lucas capítulo 11, el verso 1 lo leíamos. Jesús le dio lo que hoy llamamos actualmente el Padre Nuestro, ¿cierto?, que es del verso 2 hasta el verso 4. Y también lo leemos en Mateo capítulo 6, del verso 9 al verso 13. En esta oración, digamos, se divide en tres partes teológicamente, ¿sí?, cuando uno hace el estudio del Padre Nuestro. Entonces, la primera parte es la innovación, que es Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? La segunda parte es petición, que hay 6 pedidos, que es: en el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga, que sea hecha su voluntad, que sea provisto por el pan diario, que sean perdonadas nuestras deudas y que seamos liberados de la tentación o de la prueba y del mal. Y la última parte, que es la doxología, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La pregunta que siempre surge cuando estás frente a otra persona diferente dogma a la unicitaria es: ¿a quién oraba Jesús si Él es Dios? Bueno, la respuesta es sencilla. Jesús oró en su humanidad, no en su deidad. Si las oraciones de Jesús demuestran que la naturaleza divina de Jesús es diferente que la del Padre, entonces Jesús es inferior al Padre en su deidad. Es decir, si Jesús oró como Dios, entonces su posición de la deidad sería de alguna manera inferior a las otras personas. Este es un único ejemplo eficazmente que destruye el concepto de la Trinidad de las personas coiguales. Pues si Jesús tenía que orar, era porque era inferior al Padre, en este caso, ¿cierto? ¿Cómo puede Dios orar y a la vez ser Dios? ¿Cierto? Surgiría esa pregunta. Por definición, si Dios en su omnipotencia no tiene ninguna necesidad de orar, y en su unicidad, ¿cierto?, no tiene ningún otro ser a quien pueda orar, las oraciones de Jesús prueban que no hay dos personas, ¿cierto?, en la deidad. Porque si fuera así, entonces alguna de aquellas personas estaría subordinada a la otra y por lo tanto no es completa o verdaderamente Dios. ¿Cuál entonces es la explicación de las oraciones de Cristo? Solamente puede significar que la naturaleza humana de Jesús oró
¿cierto?, al Espíritu Eterno de Dios, la naturaleza divina no necesitaba ayuda, solamente la naturaleza humana la necesitaba. Como Jesús dijo en el huerto de Getsemaní, es el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Allá en Mateo capítulo 26, el verso 41. Y hay un texto muy eficaz en Hebreos capítulo 5, el verso 7, que dice claramente que Jesús tenía la necesidad de orar solamente en los días de su carne, ¿cierto? O sea, cuando era humano. Durante la oración de Getsemaní, la voluntad humana se sometió a la voluntad divina. Por medio de la oración, su naturaleza humana aprendió a someterse y ser obediente al Espíritu de Dios. Eso también lo encontramos en Filipenses capítulo 2, el verso 8, que dice que Él se humilló hasta lo sumo, ¿cierto?, dando a entender de que estaba en su condición humana, igual que Hebreos capítulo 5, el verso 7 y 8, que ya lo hemos visto. Esto no era una lucha entre dos voluntades divinas, sino una lucha entre la voluntad humana y la voluntad divina de Jesús. Como hombre, Jesús se sometió y recibió la fuerza del Espíritu de Dios, ¿cierto? Porque Él estaba en su condición de hombre. Algunos pueden oponerse a esta definición o a esta explicación, afirmando que Jesús oró a sí mismo. Sin embargo, nosotros debemos darnos cuenta que Jesús tenía dos naturalezas perfectas, una completamente humana y una completamente divina, y era semejante a cualquier ser otro hombre humano, ¿cierto? Lo que sería absurdo o imposible para un hombre ordinario no es tan extraño para Jesús. No decimos que Jesús se oró a sí mismo, porque esto implicaría incorrectamente que Jesús tenía solamente una naturaleza tal como los hombres ordinarios tienen. Al contrario, decimos que la naturaleza humana de Jesús oró al Espíritu Divino de Jesús que moraba en el hombre, ¿no? Porque en el Hijo estaba el Padre también. La opción sencilla es o Jesús como Dios oraba al Padre, o Jesús como hombre oraba al Padre. Si el primero fuera verdad, es decir, Jesús como Dios oraba al Padre, entonces tendríamos una forma de subordinalismo o arianismo, en los cuales una personalidad es inferior a otra y no coigual a otra, ¿cierto?, en la deidad. Esto contradice el concepto bíblico de un solo Dios, la deidad completa de Jesús y la omnipotencia de Dios. La segunda alternativa es correcta, la de Jesús como hombre oraba al Padre, y nosotros creemos que es así. Entonces no existe ninguna distinción entre las personas de la deidad, la única distinción es entre la humanidad y la divinidad, no entre Dios y Dios, ¿cierto? Dejando claro esto, que el Señor Jesús como hombre tenía la necesidad de orar, como todo ser humano tiene la misma necesidad de orar, ¿cierto? Vamos a mencionar algunos ejemplos. Es decir, o sea, lo que quiero dar a entender es que Él en su humanidad tenía la necesidad de orar, así como nosotros tenemos la necesidad también de orar. Uno de los ejemplos claros los encontramos. Hay 17 referencias del acto de Jesús en su oración y puede dividirse en 4 grupos. El primer grupo es las oraciones en momentos críticos de su vida o en momentos importantes en su vida, ¿cierto? Por ejemplo, está el bautismo en Lucas 3:21, la elección de sus apóstoles, Lucas 6:12, 13, su confesión que él era el Mesías en Lucas capítulo 9, el verso 18, su transfiguración en Lucas capítulo 9, el verso 29, y antes de enfrentar la cruz en el Getsemaní, Lucas 22, 39 al 40. En la cruz también, en Lucas capítulo 23, el verso 46. Hay un segundo grupo, ¿cierto? Las oraciones durante su ministerio. Entonces encontramos un conflicto entre los líderes judíos. Jesús oró, ¿cierto? Lucas capítulo 5, el verso 16. Antes de proporcionar el Padre Nuestro, en Lucas capítulo 11, el verso 1, nosotros lo vemos orando. Cuando vinieron a verlo los judíos, en Juan capítulo 12, el verso 27 y 28, Jesús oró. Luego de alimentar a los 5,000, Marcos capítulo 6, el verso 46. También un tercer grupo, ¿cierto? Cuando él oró en sus milagros, las oraciones en sus milagros. Antes de alimentar a los 5,000, Marcos capítulo 6, el verso 41. Al sanar a un sordo mudo, Marcos capítulo 7, el verso 34. Y al levantar de la muerte a Lázaro en Juan capítulo 11, verso 41. Él oraba, ¿cierto? Antes de hacer sus milagros. En el último grupo, entonces, vemos unas clases de oraciones por otras necesidades. Entonces, por ejemplo, oró por los 11 en Juan capítulo 17, el verso 6 al 19, por toda la iglesia en Juan capítulo 17, el verso 20 al 26,
y por quienes lo clavaron en la cruz, Lucas capítulo 23, el verso 34, y por Pedro también oró, lo encontramos en Lucas capítulo 22, el verso 32. Entonces, con esto debemos entender que en estas ocasiones no son las únicas en las cuales Jesús oró, sino que son indicadas en su rica vida de oración. Recordemos que él oraba en los días de su carne, Hebreos capítulo 5, el verso 7. Si notamos, aquí está todo lo que es el esqueleto de las peticiones, o sea, de la segunda parte del Padre Nuestro, las peticiones. Oraba por sus milagros, oraba por los demás, oraba por su vida ministerial, oraba en toda ocasión, ¿cierto? O sea, por cualquier circunstancia, él estaba en constante oración. En las demás enseñanzas que Jesús hizo sobre la oración, observamos que él enseñaba que la misma puede estar caracterizada por, ¿cierto?, su importunidad, o sea, es decir, por cualquier ocasión. O sea, Lucas capítulo 11, el verso 5 al 8. El aferrarse a la disposición de Dios para bendecir. En la tenacidad, Lucas capítulo 18, el verso 1 al 8, una persistencia y seguridad en la oración. También lo vemos en su humildad, Lucas capítulo 18, el verso 10 al 14, penitencia y sentimiento de no ser dignos. En la compasión, Mateo capítulo 18, el verso 21 al 35, en la sencillez, ¿cierto? Marcos capítulo 12, el verso 34 al 40, en su intensidad y vigilancia, Marcos capítulo 3, el verso 33, y la unidad de su sentimiento y pensamiento en la comunión, en la comunidad para orar, ¿cierto? Mateo capítulo 18, y en las expectativas, Marcos capítulo 11, el verso 24. Jesús también indicó algunos motivos por los cuales interceder, que fueran sobre las fuerzas malignas que eran hechas de los corazones de quienes están en las tinieblas y su desesperación. Marcos capítulo 9, el verso 14 al 29. En la extensión del reino de Dios en los corazones y en las mentes de las personas en todo lugar. Mateo capítulo 9, el verso 35, Lucas capítulo 10, el verso 2. En el verdadero bien para los enemigos. Mateo capítulo 5, el verso 44 y Lucas capítulo 6, el verso 28. Todos estos ejemplos y características que el Señor Jesús hizo en su condición de hombre, nos lo dejó plasmado en la enseñanza de la oración, que lo vemos ahí en Lucas capítulo 11 y en Mateo capítulo 6. Y vamos a estudiarlo conforme a las tres partes que se hablaron inicialmente, ¿cierto? Entonces la primera parte es la invocación. Para empezar a estudiar la oración, fijémonos en algo importante. El Señor Jesús, al enseñar a orar, empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Da la importancia de quién es el Padre. El término Dios Padre es bíblico y refiere a Dios mismo. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 1, del verso 1 al 4. Dios es el Padre, y no solamente es el Padre del Hijo, sino que es el Padre de toda la creación. Malaquías capítulo 2, el verso 10 y Hebreos capítulo 2, el verso 9. Él es también nuestro Padre por causa del nuevo nacimiento. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, el verso 14 al 16. El título de Padre indica una relación entre Dios y el hombre, particularmente entre Dios y su Hijo y entre Dios y el hombre regenerado, el que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Jesús enseñaba muchas veces que Dios es nuestro Padre. Y Él por eso nos empezó a enseñar a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Por supuesto, Jesús como hombre tenía una relación adicional a Dios en el sentido de que ninguno otro ha tenido, puesto que Él era el único Hijo engendrado del Padre, ¿cierto? Juan 3:16. El único que ha sido concebido realmente por el Espíritu de Dios y el único que tenía la plenitud de Dios sin medida, porque en Él estaba la plenitud de Dios, ¿cierto? Pero adicionalmente de enseñarnos el término Padre, nos enseñó la importancia del nombre, ¿cierto? Que es la segunda parte. Santificado sea tu nombre. La pregunta que se haría acá es, para un judío o un israelí, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cierto? En algunas ocasiones los traductores de las Escrituras seguían una antigua tradición judía al sustituir Adonai por YHWH, ¿sí?, cuando copiaban o leían las Escrituras. Esta costumbre desarrolló de que los judíos querían evitar tomar el nombre de Dios en vano, que infringían el tercer mandamiento en Éxodo capítulo 20. Ellos sentían que constantemente repetir el sagrado nombre de Dios podría comenzar a tratarse como demasiado informal
o ligeramente común, ¿cierto? El nombre de Dios era tan santo y sagrado que ellos no se sentían dignos de usarlos. Jesús y sus apóstoles también sugirieron o siguieron esta costumbre en el Nuevo Testamento al usar la palabra Kyrios, que significa Señor, al citar las escrituras del Antiguo Testamento que contenían el YHWH, ¿cierto? ¿Dónde encontramos esto? Mateo capítulo 3, el verso 3, en Mateo capítulo 4, el verso 7, ¿sí? De ahí para adelante usted no encuentra la palabra Jehová o la palabra Adonai, sino que encuentran la palabra Señor, ¿cierto? El Señor. Ya que el hebreo antiguo no usaba vocales escritas y que los judíos dejaron de hablar el nombre sagrado, nadie sabe cuál es la pronunciación original del YHWH. Todo lo que tenemos son las 4 letras hebreas, que es lo que se llama el tentagramatón, que son comúnmente transliterados entre el YHWH o el JHWH y pronunciados como Yahweh, ¿cierto? En hebreo, o Jehová traducido al español, ¿cierto? Entonces, para un judío el nombre especial y sagrado de Dios es el tentagramatón, YHWH, que por respeto lo pronuncian como el Adonai, o en su lugar se usa el Hashem, que significa el nombre, ¿cierto? O el Adonai, que es mi Señor, en la oración, refiriéndose al tentagramatón, y Elohim o el Shaddai, que es el Todopoderoso, como otros nombres de importantes dentro de la Torah. Así que para un judío el nombre del Padre no se sabía plenamente, ¿cierto? Un punto de partida importantísimo y completamente nuevo en el método de la oración que impartió Jesús en Mateo capítulo 6 o en Lucas capítulo 11, él enseñó a sus discípulos a pedir en su nombre, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, el verso 13, Juan capítulo 16, el verso 23 y 24. Entonces aquí es donde empieza la segunda parte de la enseñanza de la oración que hizo Jesús, ¿cierto? La petición, ¿cierto? Pero no se puede o no se debe pedir como cualquier cosa, se debe pedir en el nombre de Jesús, no como una fórmula mágica, sino más bien como una nueva posición en la que se encuentra el adorador. Una nueva súplica por el éxito de sus peticiones y nuevamente en el cual se coincide la oración. Así el objetivo de la oración no es hacer que Dios cambie su voluntad, sino permitir que los discípulos de Jesús cambien su mentalidad y su disposición a medida que van siendo moldeados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero ¿por qué en su nombre? ¿Cierto? Aunque el hombre no puede comprender totalmente a Dios, Dios ha empleado varios métodos para revelarse a la humanidad. Uno de estos métodos es el uso de diferentes títulos o nombres para identificarse a sí mismo. El uso de los nombres en los tiempos de la Biblia, especialmente en los del Antiguo Testamento, llevaba mucha importancia de la que lleva hoy en día. La gente frecuentemente usaba nombres para dar a conocer algo sobre las características, historia o naturaleza de los individuos. Dios hizo lo mismo, entonces Dios cambió el nombre de Abraham, que es padre exaltado, a Abraham, padre de multitud. El nombre de Jacob, que era suplantador o engañador, a Israel, que él reinaba como Dios o un pueblo, ¿cierto? Aún en el Nuevo Testamento Jesús cambió el nombre de Simón, que significa oyente, a Pedro, a una roca, ¿cierto? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios se sació de los anhelos de su pueblo y se reveló en todo su poder y gloria mediante el nombre de Jesús. Jesús es el equivalente al griego del nombre hebreo diversamente traducido como Yeshua. Eso está en Esdras capítulo 2, el verso 2, o Josué, Éxodo capítulo 17, el verso 9. Ambos nombres significan lo mismo. En Hechos capítulo 7, verso 45 y Hebreos capítulo 4, el verso 8 demuestran que Jesús es el nombre de Josué. Jesús es la culminación de todos los nombres del Dios del Antiguo Testamento. Es el nombre más alto y exaltado que jamás ha sido revelado a la humanidad. El nombre de Jesús es el nombre de Dios que Él prometió dar a conocer, cuando dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, Isaías capítulo 56, el verso 2. Es el único nombre que está en Zacarías capítulo 14, 9, que comprende e incluye todos los nombres de Dios dentro de su significado. Zacarías capítulo 14, el verso 9. Debemos conocer y tener fe en aquel que es representado por ese nombre. Hechos capítulo 19, el verso 13 al 17 lo indica.
El nombre de Jesús es único porque, de semejante a cualquier otro nombre, representa la presencia del dueño, de su propietario. Representa la presencia, el poder y la obra de Dios. Cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús con fe, Jesús mismo se encuentra presente y comienza a trabajar. El poder no viene del sonido del nombre, sino que viene del poder de la expresión del nombre en fe y demuestra la obediencia a la palabra de Dios y la fe en la obra de Jesús. Cuando decimos su nombre con fe, Jesús manifiesta su presencia, desempeña la obra y suple la necesidad. Por lo tanto, Dios se revela totalmente mediante el nombre de Jesús. Hasta este punto que nosotros le vemos, conocemos, honramos, creemos y recibimos a Jesús, al igual que también nosotros vemos, conocemos, honramos, creemos y recibimos al Dios Padre. Juan capítulo 5, el verso 23 lo dice, Juan capítulo 8, el verso 19, Juan capítulo 12, el verso 44 al 45, Juan capítulo 13, el verso 20, Juan capítulo 14, el verso 7 al 9. Así como lo están viendo ahí en pantalla, así estamos comparando de que Jesús, el nombre del Hijo, que es Jesús, vendría siendo también el nombre del Padre, que es Jesús, ¿cierto? Cuando invocamos a Jesús, también invocamos al Padre. Si le negamos a Jesús, negaríamos al Padre. Primera de Juan capítulo 2, el verso 23. Pero si usamos el nombre de Jesús, glorificamos al Padre. Colosenses capítulo 3, el verso 17. Ya teniendo pleno conocimiento de entender que el nombre de Jesús es el nombre de Dios revelado, debemos honrarlo, respetarlo, santificarlo, darle el lugar que corresponde, ya que el nombre de Jesús se identifica a la iglesia del Nuevo Testamento. Actualmente Jesús dijo que nosotros seríamos aborrecidos por causa del nombre, ¿cierto? Mateo capítulo 10, el verso 22. La iglesia primitiva fue perseguida por el nombre de Jesús. Hechos capítulo 5, el verso 28, capítulo 9, verso 21 y capítulo 15, el verso 26 del mismo libro de Hechos. Y ellos lo consideraban como un privilegio ser tenidos por dignos de sufrir a causa del nombre, ¿cierto? Hechos capítulo 5, el verso 41. Pedro declaró que el hombre cojo de la puerta hermosa fue sanado por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Él entonces explicó la supremacia y la esencialidad de este nombre en cuanto a recibir la salvación, porque él dice, o está escrito, en ningún otro nombre hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. El apóstol Pablo también escribió, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2 del verso 9 hasta el verso 10. A causa de la posición exaltada de este nombre, se nos exhorta a depender del nombre de Jesús en todo lo que hacemos o decimos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo también en el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, verso 17. Nosotros enseñamos y predicamos en el nombre de Jesús. Echamos fuera demonios y hablamos en otras lenguas cuando recibimos protección y poder sobrenatural y oramos por los enfermos. Todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Señales y maravillas son hechas por el nombre de Jesús. Oramos y hacemos conocer las peticiones de Dios en el nombre de Jesús. Y nos reunimos en el nombre de Jesús y nos bautizamos en el nombre de Jesús. Entonces, por eso Jesús enseñó en su segunda parte de la oración que todo lo pidamos, todas las peticiones sean hechas en el nombre de Jesús. Por eso Él dijo, santificado sea su nombre. Es decir, le estamos dando la importancia al nombre, ¿cierto? Y ya ahí con eso pasamos a la tercera parte de la oración, que viene siendo la doxología. Termina diciendo allá en Mateo capítulo 6, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿cierto? ¿Pero por qué? Solamente a Dios se le debe dar y Él es el único que está para recibir toda la adoración. Éxodo capítulo 20, el verso 1 al 5 y Éxodo capítulo 34, el 14 lo dice. Pero Jesús,
¿cierto? Recibió la adoración en muchas ocasiones y recibió la adoración de toda la creación. Lucas capítulo 24, el verso 52, Filipenses capítulo 2, el verso 10 y Hebreos capítulo 1, el verso 6. Solo Dios puede perdonar el pecado, ¿cierto? Isaías capítulo 43, 25 lo dice. Pero Jesús tiene el poder para perdonar los pecados. Marcos capítulo 2, el verso 5. Dios recibe los espíritus de los hombres, Eclesiastés capítulo 2, el verso 7, pero Jesús recibe el espíritu de Esteban, Hechos capítulo 7, verso 59. Dios es el preparador del cielo, Hebreos capítulo 11, el verso 10, pero Jesús es el preparador del cielo, Juan capítulo 14, el verso 3. Por lo tanto, haciendo estos comparativos en la imagen que estamos viendo, hallamos que Jesús tiene todos los atributos y prerrogativas que pertenecen a Dios solamente, es decir, a Jesús. Si nosotros adoramos a Jesús, estamos también adorando a Dios, ¿cierto? Porque es un único Dios, no son dos personas diferentes, es uno solo. Jesús es el todo de la Biblia. Dice que Él es Dios. Para expresarlo sencillamente, Jesús es el todo de Dios. Jesús es el único Dios. No hay mejor manera de resumirlo que todo lo que debe recibir juntamente inspirado por el apóstol Pablo al decirnos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿cierto? Todo lo que estaba en Jesús, estaba Dios ahí. Y vosotros estáis completos en Él, ¿cierto? Colosenses capítulo 2, el verso 9 y el verso 10. Nosotros estamos completamente en Él. Entonces esta última parte de la doxología, de la oración, debe ser la adoración y la honra que le damos al único Dios, cuyo nombre es Jesús, ¿cierto? Por eso cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les enseñó en estos tres principios. Primero, a reconocer al único y sabio Dios cuyo nombre es sobre todo nombre. Debemos entrar a su presencia con respeto, puesto que Él es nuestro Padre, también nuestro único Dios, nuestro único Salvador. El segundo principio que debemos es reconocer que su nombre es sobre todo nombre. Por eso nosotros nos identificamos como un pueblo del nombre de Jesús, ¿cierto? Nosotros somos del nombre. No nos identificamos porque pertenezcamos a X o Y organización, sea el nombre que sea eclesiástica, o porque allá está mi familia de generación a generación, ¿cierto? Nosotros nos identificamos cuando nos arrepentimos, nos bautizamos en agua y nos bautizamos en el Espíritu Santo por el nombre de Jesús, ¿cierto? Invocado en nuestras vidas, y por ello somos hijos de Dios, por lo cual vivimos, honramos y pedimos siempre es en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre del único Dios. Y el tercer principio importante bajo lo que está dentro de la oración, Él nos enseñó que en Él estamos completos. Porque aunque utiliza la terminología Hijo y Padre, estamos hablando del único Dios, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Nosotros nunca enseñamos que el Hijo es el Padre, nunca se enseña eso, el Hijo es el Padre, no. Nosotros enseñamos según lo que la Biblia nos indica, que el Padre se manifestó en carne, el cual es el Hijo, y que este Hijo tenía dos naturalezas, la humana y la divina, que el Padre está en el Hijo y que dio su vida en amor por nosotros, por nuestros pecados, y con su sangre somos lavados, porque Dios estaba con Cristo, sí, estaba en Cristo reconciliando al mundo, estaba en Cristo reconciliando al mundo y ahora somos salvos por su gracia. A Él, a nuestro Señor Jesucristo, sea el reino, el poder y la gloria. ¿Cierto? Entonces, en conclusión, para aprender un poco más, debemos saber orar, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? En estos tres parámetros importantes. Primero, reconocer quién es el único Dios, ¿cierto? Darle la honra y la gloria al Padre Celestial. Dentro de esa segunda parte, hacer nuestras peticiones en el nombre de Jesús, reconocer y santificar el nombre de Jesús y darle la honra y la adoración al único y sabio Dios, a Jesús, cuyo nombre es Jesús, ¿cierto? En estas tres partes se conforma la oración. Si usted ora de esa manera, está orando de una manera correcta. Ahora vamos a hacer una oración conforme a la enseñanza del Señor, es decir, invocando al Dios Todopoderoso,
glorificándole, exaltándole, cuyo nombre es sagrado, pidiéndole a Él todo lo que necesitemos porque dependemos de Él, por Él, y terminamos adorándole solamente a Él. Ahí donde está usted, vamos a cerrar nuestros ojos y a inclinar nuestro rostro. Bueno, también hay que dejar claro, una de las maneras para orar puede ser de rodillas, ¿cierto? En forma de humillación, de pie, sentado, postrado, ¿sí? Lo importante es la manera como usted lo hace y a quién se dirige, ¿cierto? Así como en la posición en la que usted esté, vamos a orar para pedir, bueno, primero para exaltar al Señor, ¿cierto? Exaltar a nuestro Padre Celestial y para pedir que este mensaje llegue a nuestra vida y sea de edificación, que sea de bendición, y vamos a adorarle a Él. Oremos. Dios Padre Celestial, que estás en los cielos, que habitas en todo lugar y cuyo nombre es sobre todo nombre, un nombre santificado, y su nombre es Jesús, al cual en este momento pido en fe y en devoción de que este mensaje llegue al corazón de cada uno de los oyentes, sea el momento en el que esté. Yo desconozco su situación, desconozco su momento. De pronto está en un momento de felicidad. Qué bueno sería que adoraras al Señor. O qué tal si de pronto la persona que está escuchando tenga alguna dificultad en salud espiritual, económica. Señor, suple toda necesidad en el nombre de Jesús a todo aquel oyente, y que este mensaje sea de edificación y de confortismo dentro de su vida, Señor. Te he pedido, Señor, por cada uno de estos oyentes, Señor. Tú conoces, te pido también por mi persona, para que la gracia esté sobre mí, Señor, que seas tú hablando, Señor, que no sean unas palabras en vano, sino que seas tú obrando conforme a la voluntad. Te doy la honra, el poder, la gloria, te adoro solamente a ti, mi único Dios, en el nombre de Jesucristo. A ti sea el poder, la gloria y la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe